DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos esta jornada en el día de hoy, como siempre, con información de lo que se viene desarrollando aquí en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, reunión de comisiones. Ayer se comenzó a debatir la idea de reducir la jornada laboral. Hay alrededor de 7 proyectos que están presentados en la comisión, pero fue un encuentro informativo encabezado por Vanessa Sisley, donde estuvieron hablando algunos sectores, de algunos representantes de trabajadores. También estuvo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y también estuvo la UIA representando ampliamente al sector empresarial. Todas las posturas se vertieron ayer en la Comisión de Legislación Laboral, que vamos a estar repasando en breve nada más a través de la palabra de los legisladores y a través de la información que nos va a traer en instantes Sebastián Murstein. Pero también en el día de hoy hay comisiones. Se va a reunir a partir de las 14 horas la Comisión de Educación, también a trabajar otra iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo y que tiene que ver también con una cuestión que viene siendo también pedida, solicitada por el sector docente, y tiene que ver con el financiamiento educativo. Bueno, todo lo que abarca también este dinero que se pretende inyectar en este sector. Vamos a estar hablando sobre estas cuestiones también. Y por otro lado, ayer lo anticipábamos y lo hablábamos un poco con la diputada Mónica Litza. La renovadora decía que Massa iba a dar nuevas medidas, a anunciar nuevas medidas económicas. Vamos a repasar también a qué sector a qué sector van las medidas. Básicamente tiene que ver con el empleo informal, y esto se desarrolló en una actividad en DocSud, donde estuvo participando también el intendente de Avellaneda, Ferrares. Y todo también siempre recordando que es en el marco de la campaña electoral. Así que vamos a empezar a repasar, a transitar el programa así, de esta manera. En breve vamos a escuchar ya la palabra de Mónica Litza, que decíamos estuvo hablando sobre las medidas económicas. También vamos a estar repasando lo que va a suceder el jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí va a empezar a debatirse a partir de la palabra de distintos invitados que van a estar participando de un encuentro informativo, como por ejemplo el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, el programa de compras sin IVA, que hoy es una medida que está vigente hasta diciembre, pero que pretende ser una iniciativa que este Parlamento ya también declare para que continúe más allá de quién gobierne el país a partir del año que viene. Repasamos entonces lo que decía Litza. Por supuesto que las medidas económicas están en consonancia, como decía antes, de tratar de generar una reparación a lo que la inflación está dañando. Yo también dije recién que la economía no se enfrió, no estamos viviendo un periodo de estanflación, que sería recesión más inflación. Tenemos un escenario de crecimiento y de mucha actividad económica con inflación. La inflación tiene muchos puntos, es un fenómeno complejo que se ataca de todas las maneras posibles, pero tenemos una dificultad muy grande, que es el tema de la injerencia del Fondo Monetario en lo que es el peso, ¿no? El tema de las reservas, el tema de las medidas devaluatorias mínimas, pero que tienen un efecto inflacionario en nuestra moneda. Entonces todo lo que está haciendo el ministro es ir en reparación de los sectores, como el sector de pyme, el sector agropecuario, el sector del tambo, el sector de las economías regionales, los trabajadores, las trabajadoras, jubilados, el tema de
de monotributo para profesionales, autónomos, ganancias, todas las medidas económicas que está trabajando mucho y muy bien también la Secretaría de Industria de la Nación a cargo del Vasco de Mendiguren, con toda la cantidad de préstamos y créditos blandos, sobre todo para las pymes exportadoras, y todo lo que está haciendo la economía de conocimiento, que nosotros, si bien ahora tenemos conciencia de lo importante que es en términos monetarios exportables y para fortalecer las reservas de ese sector, antes que Sergio Massa fuera ministro de Economía, si bien la Secretaría de Conocimiento, perdón, la Secretaría de Economía de Conocimiento estaba, no se le daba la relevancia que tiene hoy y la importancia que tiene en términos de exportar talento argentino, trabajo, valor agregado, el tema de la energía, es decir, todas las medidas que toma el ministro, ahora estamos en campaña y él es el candidato, pero desde hace mucho tiene que ver con cuidar la integridad de los ingresos y generar la soberanía energética para que Argentina deje de perder y de gastar fortunas en divisas, en la importación de gas, por ejemplo. Bien, escuchábamos la palabra de Litza, entonces, hablando sobre las medidas. Recordamos que ayer Massa anunció un dinero para los trabajadores del sector informal y esto fue un poco la culminación de los actos y medidas que se pueden anunciar de cara a la campaña que empieza a regir ya al 22 de octubre. Recordemos que Sergio Massa es el candidato de Unión por la Patria a presidente de la Nación, compite y está queriendo todo este sector del Frente de Todos entrar en el balotaje contra Javier Milei, que es el libertario que fue el más votado en las elecciones PASO de agosto. Vamos a seguir repasando los temas que se fueron tratando, más allá de lo que va a suceder en la jornada de hoy y lo que dejó la Comisión de Trabajo el día de ayer. Ganancias fue otra iniciativa que se aprobó aquí en la Cámara Baja la semana pasada y que con mucha suerte tendrá tratamiento aparentemente el viernes en el Senado de la Nación. Vamos a continuar entonces escuchando la palabra de los legisladores. Se está avanzando, hay una serie de medidas que se tomaron sin un paso parlamentario, claro, pero que requieren un paso parlamentario para que se conviertan, para que tengan estabilidad y que sean realmente una política pública, que tiene que ser sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos. En este caso estamos hablando de IVA, es constitucional su paso por el Congreso de la Nación. El sábado hubo un hecho muy importante, ¿no? En el norte, cuando se reunieron los gobernadores del norte grande, incluso aquellos de otro signo político distinto al del oficialismo, que eso me parece que es importantísimo subrayarlo. Valdés y Morales estuvieron, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y bueno, ahí Massa hizo un llamado también que lo está haciendo ya en los últimos tiempos en forma muy continua y muy contundente, un llamado a la conformación de un gobierno de unión nacional o de unidad nacional. Y ahí se habló del tema en esa reunión de gobernadores, precisamente el tema de ganancias, ¿no? Porque ganancias es un impuesto coparticipable y el tema de haberlo convertido, que se convierta en ley, le va a restar unos ingresos a las economías provinciales. Por lo tanto, se había charlado ese mismo sábado con los gobernadores la posibilidad de coparticipar con el impuesto a cheque y también con el impuesto país a los gobernadores para tratar de equilibrar esa pérdida de algún modo que se les escapa por el no percibir la coparticipación de impuesto a las ganancias, pero que nosotros entendemos que de todos modos las economías se ven fortalecidas porque todo lo que queda en el bolsillo de los trabajadores va al consumo y eso también hace girar ese círculo virtuoso del mercado interno. Bien, y después de escuchar la palabra de Litza, así comenzamos el programa, decíamos que hay actividades y ya Sebastián Murstein está haciendo el anticipo de lo que va a ser el encuentro de hoy. Le damos la bienvenida. Buen día, Vero. Buena jornada Seba. para vos. El saludo también para toda la audiencia de Diputados Televisión. Bueno, con un poco la continuidad, por lo menos desde el tiempo y el espacio, porque en la reunión que se dio ayer, esta primera informativa, como vos mencionabas, de la Comisión de Legislación de Trabajo, fue aquí en el anexo A, en la sala 1. También esta será la sala, el lugar donde tendremos hoy comisión a partir de las 14 horas, que tiene que ver con educación. Pero bueno, para repasar un poco lo que dejó esta comisión del día de ayer,
que tuvo una duración de aproximadamente 3 horas y media, finalizó a eso de las 16:30. Bueno, se dio, me parece, un poco la lógica de también lo que presuponíamos nosotros cuando charlábamos y, bueno, debatíamos un poco de lo que nos parecía esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral. Sí. Digo esto porque, bueno, desde, por ejemplo, los diputados que tomaron la palabra del bloque oficialista, obviamente a favor, con los alegatos de que es una ley de 100 años, que este tema de la reducción de la jornada laboral está en boca de todo el mundo, en muchos países. Si ya no se hicieron experiencias en algunos ámbitos, en algunos sectores, están por comenzar en los próximos años. Pero bueno, también se escucharon algunas voces de cuestionamiento hacia esta iniciativa, en especial la de Julio Cordero, el representante de la UIA, quien se manifestó y era uno de los invitados de la comisión. Bueno, un poco preguntando cuál era el objetivo de la reducción de la jornada laboral, por qué el Estado tendría que meterse y además, bueno, lo que planteaba esta persona era, bueno, se reduce la jornada laboral y la gente después, ¿qué hace? También puso el foco un poco en, digamos, preguntar de una manera un poco quizás sarcástica, bueno, si el trabajo habría que considerarlo un castigo, digo, claro, por este tema de que algunos quieren trabajar menos. Y bueno, también el tema de la productividad, que también desde el lado de la CTA, de los representantes de esta organización, pidieron separar la cuestión de horarios con productividad, que una cosa no tiene que ver con la otra. Totalmente. Bueno, me parece que ese fue el marco de la discusión. Sí, Vero. Sí, no, ayer lo escuchaba, en Costa Salguero estuvo Funes de Rioja, y que es el titular de la UIA, y él decía, la verdad que no tiene ningún sentido un debate de este tono, porque hay convenios marcos, cada sector los fija, y eso se utiliza más allá de una ley que sí es verdad que va a cumplir 100 años, pero están estos convenios, y de alguna manera, de manera arbitraria, el Congreso de la Nación meterse en una ley que le diga a los privados cómo debe ser, cuando además ya hay convenios marcos, dicen que es como redundante, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Era un poco la postura de Funes de Rioja, y además una de las cuestiones que ayer dejó claro Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, es un poco esto de decir, bueno, cada sector se va a tener que adaptar a la norma, bueno, pero según sus características, que es un poco decir, son los convenios colectivos, o sea, de alguna forma tirándole la pelota a cada sector, cuando de alguna manera Funes de Rioja dice, pero si ya está esto, cada sector lo maneja a su forma. La verdad es que un poco en ese sentido me parece que hubo discrepancias. Y bien decías, ayer el país que está también en pleno debate es México, que quiere llevar las horas a 6, me parece que son 36 o 40, 36 horas me parece son las que quiere aplicar México, y estaba el debate en la Cámara de Diputados, pero también faltaba su sanción en Senado, también viene ahí queriendo avanzar, pero con estas cuestiones y trabas del mismo sector privado, ¿no? Sí, bueno, después una de las fundaciones, porque recordemos que entre los invitados había organizaciones de otros países que vinieron a plantear cómo está llevándose a cabo este tema de la reducción laboral en distintas partes del mundo. Desde una fundación que tiene que ver con Alemania, nos informaron que a partir del 2024 aproximadamente 50 empresas de distintos tipos de rubros van a empezar con esta reducción de la jornada laboral. Bueno, lo que venimos también reiterando, Vero, la coyuntura es muy distinta de lo que acontece en Alemania, de lo que pasa, diría que en Latinoamérica, pero en especial en Argentina. Y también, bueno, remarcar como para ir, concluyendo con lo que fue esta comisión, Vanessa Siley planteó que no va a ser la única, obviamente, reunión, que la idea es que en la próxima comparezcan, digamos, sectores de la CGT, vinculados a la CGT, y también de otras cámaras empresariales que quieren, bueno, estar justamente presente en este debate. A mí la sensación que me da, Vero, es que
no va a ser algo que se resuelva de un día para el otro. No. No creo que, digamos, se pueda conseguir un dictamen o un proyecto unificado con 2 o 3 reuniones informativas. Me parece que es un tema que, como abarca tantos sectores y en un presente tan particular argentino, va a tener un debate que me parece que es para largo y que debería ser también pensando en reformas justamente de más fondo, amplias, ¿no? claro, más estructurales. Sí. Coincido. Vanessa Siley dijo que apostaban a que sea o que salga de diputados antes de que finalice el año parlamentario, que es a fines de noviembre, el año parlamentario de 2023. Pero como decís vos, Claro. va a haber muchas posturas cruzadas y los empresarios son los que marcan la resistencia en este punto. Hay que ver cómo los terminás compensando. Ayer hablaban mucho de que bueno, que ahora hay una iniciativa en el Senado que salió también en diputados que tiene que ver con compensar a las pequeñas y medianas empresas para que también incluyan a personas mucho más jóvenes y por ahí inexpertas y además a gente que está en situación informal, pero bueno, también eso todavía no tiene fecha de tratamiento en el Senado de la Nación, así que por ahora no hay una compensación inmediata. Y por otro lado, me parece que, como decís vos, el debate va a quedar abierto hacia lo que venga, ¿no? Está muy difícil poder avanzar en un debate o en un tema tan heterogéneo como es el sector laboral en la Argentina, Sí, ¿no? Porque exacto. justamente hoy Sí. no es la misma situación de los trabajadores de hace ni siquiera 20 años, ¿no? O sea, mucho menos. La diversidad que hay y una persona en un día, lo multitasking que es, no tiene nada que ver con lo que sucedía hace unos años atrás. Exacto. Bueno, eso que decís del multitasking me parece que también se puso un poco ayer sobre la mesa porque, bueno, obviamente la tecnología avanza, nos supera los avances tecnológicos que uno, no sé, se descubren nuevas herramientas, uno las empieza a aprender y da la sensación que ya quedan obsoletas porque Sí, hay algo enseguida. todavía nuevo y mejorado. Exacto. Entonces, bueno, el tema de la tecnología en el trabajo, cómo, a ver, sin ir más lejos, uno va al cine y prácticamente ya no hay a quién comprarle físicamente, digo, Sí. o ser humano a quién De comprarle terror. las entradas. Odio. Es una, A mí me gusta sí, ir a la caja. hay una ¿viste? sola... Sí. Pero es cierto, ¿Te es cierto. gusta? A ver, claro. No, es que no me llevo bien llamó con la las atención, hacía aplicaciones. mucho que no iba al cine. Detesto hacerme nuevas cuentas. Claro, bueno, y uno va al cine y tiene 8 máquinas para elegir película, si es 3D, 2D, pasar la tarjetita y Ya entrar está. directamente, y a lo sumo, si uno quiere hacer una consulta, hay un solo empleado. Bueno, también acá Cristian, el camarógrafo, nos decía, en el abasto, por ejemplo, uno quiere comprar una hamburguesa y bueno, hay una maquinita, se Ya elige está. el combo, papas chicas, papas Sí. grandes, pasa la tarjeta, Eso se retira el sucede. pedido y a otra cosa. Ya sucedía hace unos años atrás, no recuerdo en qué lugar estuve, donde estabas en un McDonald's y ibas con la tarjeta y te lo daba todo la maquinita. Después ibas y pasabas y la retirabas, digamos. Lo mismo que en aeropuertos. He estado viajando y no recuerdo cuál fue, si en Finlandia o alguno de esos lugares. Ya hace como 5 años atrás, despachaba sola la valija. Vos ibas al mostrador, maquinita, tiki tiki, y mandabas la valija. Salió bien la experiencia, dudábamos un poco de mandarla mal, mandarla bien, pero salió bien. Llegó la valija donde tenía que llegar, pero sí, hace ya 5 o 6 años atrás, esto ya se habían suplantado las personas que en los aeropuertos trabajan desde los mostradores atendiendo al cliente. También, olvídate que ya era una cuestión que uno lo podía manejar desde una máquina, ¿no? Con un robot directamente. Así que, además de que Sí, es verdad sí. que avasalla la tecnología y cada vez hace que sean muy pocos los puestos que queden para poder seguir dentro de lo que es el mercado laboral o el mundo laboral. Sí, por eso hablábamos recién de quizá pensar en una reforma que pueda ser mucho más desde lo sustancial, de fondo,
porque bueno, la tecnología ha reemplazado a muchos seres humanos en diversos trabajos. Bueno, ni hablar ahora por ahí un poco para lo que es uno de los rubros que me compete, que es la locución. Ya empieza a haber locuciones hechas con inteligencia artificial. Sí. Entonces, bueno, he visto a muchos colegas que viven de su voz ya empezar a agarrarse la cabeza, porque si dentro de poco las locuciones comerciales o doblajes los empieza a hacer una máquina, bueno, va a ser complicado. Y estamos ahí, no sé, hay que aprender a arreglar robots o alguna cosa así para que seamos útiles, Sebastián, en este tiempo. Asistir a las máquinas, claro. Porque alguien las va a tener que reparar, alguien va a tener que ofrecer alguna cosa de un servicio de ese estilo, así que me parece que todos nos vamos a tener que poner a estudiar algo de eso. Seba, tenés más información porque tenemos la comisión hoy de educación y sé que te estás guardando todo ese material para una nueva salida, así que volvemos en un ratito. Gracias. Gracias a vos, Vero. Se queda estudiando, Seba, ahí una nueva profesión para lo que va a ser el futuro y cómo nos vamos a insertar en él. Mientras tanto, vamos a repasar testimonios de los legisladores. Estuvo hablando el diputado Herrera. Es una excelente iniciativa por parte del gobierno nacional, por parte de del ministro Sergio Massa. Es una excelente iniciativa que, por lo menos en provincias como las nuestras, es muy superior al tema de impuesto a las ganancias, ¿no? Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. Bueno, me parece que todo lo que tienda a acompañar un momento complicado de la economía, es bienvenido. Me parece, no veo a la oposición. Creo que el Estado le vuelve a dar, o el gobierno le vuelve a dar una oportunidad a la oposición para que acompañe estas medidas que tienen claramente un destinatario que es la gente, ¿no? Lamento que no lo hayan podido hacer en impuesto a las ganancias. No era el impacto en el déficit, en el impacto fiscal, no era una excusa absolutoria para decir que no iban a acompañar esta medida. Me parece que una medida claramente que beneficiaba a 800.000 personas, que ya las últimas 800.000 personas, porque más de 2 millones de personas fueron dejando de percibir el impuesto a las ganancias cuando se les fue aumentando la base imponible. Que ahora no lo acompañen, la verdad que no me parece, pero bueno, estamos en un momento político donde se fijan posiciones políticas y donde que más allá de las posiciones políticas, me parece que la que está en el medio, que es la gente, mira, ¿no?, para un lado y para el otro. Yo espero que nos acompañe, no tengo otra sentimiento, ¿no? Hoy se reúne la Comisión de Educación, en un ratito nada más Seba nos va a traer más información, pero mientras vamos a repasar qué es lo que va a debatir. Es un proyecto que, justamente apunta al financiamiento de la educación pública de cara a lo que es el 2030 y lo que establece es regular la inversión de 45 días a 3 años, lo que es educación obligatoria, superior, no universitaria y educación universitaria. Y con el fin de promover condiciones de aumentos progresivo y sostenido en lo que respecta al financiamiento. La educación es un derecho humano fundamental de carácter personal y social y por tanto el Estado tiene la responsabilidad principal de promover estas cuestiones para garantizarla. Vamos a seguir repasando entonces lo que dicen las placas. Prevé que el Estado Nacional y los 24 distritos aumenten la inversión en educación entre los años 2024 y 2030 hasta el 8% progresivamente. Desde la sala de 45 días hasta el nivel terciario, la inversión corresponderá de un 6.5 y en el ámbito universitario va a ser destinada al 1.5.
Ciclo lectivo anual mínimo de 190 días, efectivos de clases para los establecimientos educativos en todo el país y garantizar 14 años de escolaridad, erradicar el analfabetismo, promover jardines de 45 días a 2 años, privilegiando zonas más desfavorables. Por otro lado, establece lograr 25 horas de clases semanales y el 50% con la jornada completa, ampliar la jornada secundaria a 6 horas al menos para el 30%, promover robótica y programación, asegurar conectividad, computadoras al 100% en los establecimientos de gestión estatal. Más espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo, cumplir con el derecho de educación sexual e integral, lo que es la ESI también. En cuanto a la situación de los universitarios, ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarios en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territorial, promover tecnicaturas intermedias como bachilleratos, asegurar condiciones laborales para docentes y no docentes. Se establece un monto a transferir a los 24 distritos, matrícula de alumnos de 45 días a 17 años del 80%, cantidad de zonas rurales el 20% y cantidad de población no escolarizada 10%. Y por último, ¿quién va a hacer el seguimiento de todo lo que plantea esta norma? Es la Comisión de Seguimiento de Inversión Educativa, que va a estar conformada por el ministro de la cartera, 4 funcionarios, y también 2 diputados, 2 senadores, 3 miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, 2 representantes de gremios docentes y un no docente y 5 del Consejo Federal de Educación. Bueno, esto es lo que va a grandes rasgos empezar a debatirse a partir de las 14 horas en la Comisión de Educación que preside Blanca Osuna. Y que bueno, se reunirá entonces en el marco de esta iniciativa con la palabra del ministro de Educación, Jaime Persic, que va a estar hoy participando de este encuentro informativo. Vamos a retomar la reunión de ayer de la Comisión de Legislación del Trabajo. Vamos a escuchar la palabra de su titular, Vanessa Siley. Comenzamos un debate trascendental que hacía 100 años no se discutía en nuestro país. Casi 100 años, que fue la última vez que se votó la reducción de la jornada laboral en 1929. Y aquella jornada laboral es de 48 horas, que es la vigente hasta el día de la fecha, y de 8 horas semanales, de 8 horas diarias, de lunes a sábado. Y lo que se está planteando acá es una modificación de 7 proyectos de ley que van desde reducir de 40 a 36 horas semanales. Miren, hicimos hoy, la verdad, en una jornada donde se analizó la legislación comparada de América Latina y de otros países del mundo, donde esto se está discutiendo. Hoy se está discutiendo en México. Hoy México acaba de tener el dictamen de comisión, me distraje. Acaba de tener el dictamen de comisión y va al recinto en la Cámara de Diputados de México la reducción de la jornada laboral a 40 horas. También ha sucedido lo propio en Chile, ha sucedido lo propio en Colombia. Ecuador ya la tiene desde 1983 a las 40 horas semanales. Creo que está dándose en el mundo una discusión que Argentina tiene que y se debe dar, porque cuando hablamos de modernizar las leyes laborales, cuando hablamos de el incremento de la productividad por la tecnología, por la robótica, por la inteligencia artificial, ustedes los viven en sus tareas como periodistas, el incremento, la aparición de la tecnología, lo vive una industria, lo vive un servicio, lo vive el empleo público. Eso atravesó todas las ramas de actividad. Lo vive el agro, también lo vive el agro. Entonces, ¿cómo modernizar las leyes para esta tecnología o para estas nuevas relaciones laborales? Pues bien, una clave es la reducción de la jornada laboral, porque no se puede seguir trabajando la misma cantidad de horas cuando hoy se produce 3, 4, 10 y hasta 100 veces más de lo que se producía antes por el incremento de la tecnología. Entonces, apuntando a la humanidad también, que es lo más importante y es lo que nos interesa resaltar acá, mejorar la calidad de vida, reducir los accidentes laborales,
reducir y poder también con esto desagotar un costo de las empresas que las ART. Si baja la siniestralidad, el índice de siniestralidad de una empresa, se reduce la prima que se paga por ART. Entonces, acá también se desmitifica cómo un derecho no incrementa un costo, sino que todo lo contrario, lo reduce, ¿no? Bien, escuchamos a Sidley entonces en conferencia de prensa después del encuentro de la reunión de legislación del trabajo. Acá me aportaban que en Grecia ayer se aprobó a contracara, ¿no?, de lo que se está debatiendo en otros lugares del mundo, ampliar la jornada laboral y va a pasar a ser de 10 horas. Así que bueno, algunos países tienen claramente una visión totalmente distinta de lo que tiene que ver con el mundo laboral. Seguimos escuchando a Sidley. No se mostró tan crítica la oposición, no lo creo así. El diputado Tetaz dijo que era fan de la reducción de la jornada laboral, y la diputada Frade saludó la iniciativa de la ministra de Trabajo, Kelly, que participó hoy, Kelly Olmos, de la reunión, diciendo que estaba de acuerdo con la progresividad. Así que la verdad que yo me voy doblemente contenta, incluso mejorar mis expectativas antes de llegar. ¿Cuál sería la progresión en años? No, eso lo tenemos que ir evaluando. O sea, la idea es terminar de escuchar a todos los actores de la vida social, faltan muchos por venir, y analizar la progresividad. Ya hay un proyecto que lo propone, que es el del diputado Palazzo y el diputado Cisneros, que es de 1 año, pero todo está en análisis, y como solemos hacer acá, vamos a tomar una decisión luego de haber escuchado a todos los actores del diálogo social tripartito. ¿Se puede tener la media sanción? ¿Cómo? ¿Este año la media sanción se puede tener, diputado? Antes de diciembre. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, hay muchos dictámenes que a mí me gustaría que pasen a recinto de esta comisión. Comité mixto de salubridad e higiene laboral, licencias igualitarias parentales, todo esto está dictaminado. Y ojalá podamos tener dictamen de reducción de jornada y también luchar, porque también acá se trata también de luchar, porque hay intereses en pugna. Esta es una comisión de legislación laboral donde se ve la puja distributiva en pequeño, si se quiere, aparece el conflicto de intereses. Pero el Estado debe armonizar el conflicto de intereses siempre y debe bregar por la parte más débil. Es una obligación del Estado. Decíamos que estuvo participando la ministra de Trabajo, Olmos, allí en la comisión informativa, que estuvo avalando las iniciativas que proponen una modificación a la ley vigente, pero que también decía, ojo, hay que hacerlo de manera escalonada, y también advertía que cada sector va a tener que adecuarse a lo que defina el Congreso de la Nación, pero según sus características, respetando cómo se maneja cada sector gremial. Vamos a escuchar entonces lo que decía Kelly Olmos. Bueno, la verdad que lo primero es sentirnos muy satisfechos de que esta discusión se haya puesto en marcha. ¿Por qué? Porque la jornada laboral de 48 horas semanales es uno de los rezagos más antiguos de la legislación argentina. Y en consecuencia nos parece perfecto que pueda haber un debate en el Congreso que impulse su reducción. Y lo que nosotros afirmamos es que esa reducción, que además la OIT recomienda desde el punto de vista de un mejor equilibrio en la vida de trabajadoras y trabajadores, y también en relación a la posibilidad de reducir la desocupación, en nuestro caso la informalidad, que también es un problema que nos interesa atender, sería favorable y permitiría también un rebalance de las tareas de cuidado dentro de cada hogar. Nosotros trajimos documentación, cálculos que demuestran que, por ejemplo, si tomamos desde 1960 hasta la actualidad, ha habido un incremento de la productividad general de la economía del 52%. Y eso no ha sido redistribuido en favor de las y los trabajadores, que son en gran medida los que han contribuido a ese incremento de la productividad. Por eso una reducción horaria
sin reducción salarial implicaría una redistribución favorable de ese excedente que contribuyen los trabajadores a generar. Dos cositas nada más. Por otra parte, nosotros desde el Ministerio de Trabajo planteamos que esa modificación horaria, esa reducción horaria sin impacto en los salarios, desde el punto de vista sin reducción salarial, tiene que hacerse de una manera escalonada, no puede hacerse abruptamente de un día para el otro, sino que tiene que tener un horizonte y un mecanismo para irlo reduciendo. Y por otra parte, deberíamos fijar un límite que sería de 40 o 36 horas semanales según el acuerdo que se alcance, y permitir que sean los convenios colectivos de trabajo los que adopten el mecanismo para balancear ese horario de acuerdo a las características de cada sector. Es tiempo de ir a una pausa aquí en DTV Noticias, pero quédense ahí que seguimos con más información. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, a Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿sí? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas, por ejemplo, el de turismo accesible, yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro, no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. 1. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Seguimos en DTV Noticias y nos vamos a meter en el análisis de lo que va sucediendo aquí en la Cámara de Diputados, y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Pablo Varela. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Vero? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, arranquemos por lo que sucedió ayer con la reducción de la jornada laboral, Pablo. Este debate que el oficialismo, después de 2 años al menos, quiere poner y acelerar aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cómo lo viste? Ayer Siley decía que es una iniciativa que esperan que salga antes de que finalice este año parlamentario. Bueno, viendo la comisión y lo que uno puede recoger de las posturas de los legisladores y de los sectores invitados, ¿te parece que sea así? Me parece que va a estar difícil. Entiendo que tal vez haya cierto apuro en el oficialismo, digo, por querer sacar el proyecto pensando en que tal vez después de diciembre los números o el reparto de las bancas quede todavía más atomizado. Entonces, tal vez ahí hay ciertas ganas de que salga antes de diciembre. Yo lo veo difícil, es decir, me parece que es un debate súper complejo, profundo. Obviamente la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio y los libertarios, van a rechazar la iniciativa. Pensemos que el mercado formal de trabajo de la Argentina tiene 6 millones de trabajadores en relación de dependencia, es decir, 6 millones de trabajadores que están aportando al sistema previsional. Después hay mucha informalidad, mucho monotributo, mucho contratado que factura y ese tipo de cosas. Entonces, un poco las argumentaciones de la oposición vienen por el lado de hay otras urgencias. Por ejemplo, el mercado laboral no incorpora nuevos trabajadores porque hay un montón de multas, de infracciones, de trabas para los empresarios. Entonces, empezar a discutir esto es muy difícil. Y por el otro lado, el oficialismo planteando un escenario en donde la reducción de la jornada laboral tiene que ver con una serie de discusiones que se están dando no solo en Europa o en los países centrales o en las economías desarrolladas, sino también en algunos países cercanos. Ayer Siley, cuando arrancaba la comisión, mencionaba que en México se estaba debatiendo también. Chile fue uno de los casos que se puso como ejemplo. De hecho, hubo representantes. Entonces, digo, lo veo en el trámite legislativo, es un tema súper complejo y muy interesante. En el trámite legislativo, lo que queda, pensemos que estamos en el medio de la carrera electoral, veo difícil que salga antes de fin de año, pero bueno, tal vez antes de que haya recambio, el oficialismo logra las voluntades y sumar las adhesiones, obviamente con los bloques intermedios, con los bloques bien de la izquierda,
Sí, porque uno de los proyectos que ayer se puso, digamos, en consideración es justamente de la izquierda. Hay 7 proyectos en total, uno del socialista Enrique Esteves, ahí hay otro dato también que podría ese bloque, digamos, ahí está Mónica Fein y Esteves, que podrían acompañar, y el otro dato es que los 4 de la izquierda también podrían acompañar, porque uno de los proyectos, como decíamos recién, que se puso en consideración es del FIT, del Frente de Izquierda de Trabajadores. Ahora, bueno. Claro, las empresas, o al menos la UIA, ayer lo dejó marcado, no entiende el para qué, y Funes de Rioja estuvo hablando en Costa Salguero y dijo, la verdad que ya están los convenios de cada sector, los convenios colectivos, cada sector se maneja y como que no ve redundante volver a avanzar desde el Parlamento con una normativa al respecto, cuando la misma Kelly Olmos también dice, bueno, después cada sector se tendrá que adecuar según sus características. Me hace acordar igual un poco a la ley de teletrabajo en algún momento, cuando también fueron las empresas las que se oponían y aún así avanzó. No sé si este será el caso. Y mira, puede ser, a veces se avanza en la legislación, no siempre con, obviamente, consensos y acuerdos con todos los sectores, y después en la implementación, y no me refiero en la reglamentación que hace el Poder Ejecutivo, sino en la implementación, en la práctica, en el día a día, bueno, termina habiendo otro tipo de usos y costumbres. Es lo que más falla, ¿no? Y me parece que es lo que más termina sucediendo, sí. Tal cual. Sí, obviamente ayer hubo un representante de la UIA, un abogado, creo que era Julio Cordero, pero puedo estar equivocándome el nombre, bien, que como decís vos, la gran pregunta fue ¿para qué? ¿No? Si ya está más o menos regulado. Hay un detalle que mencionó Siley ayer también en el inicio de la comisión y que lo había mencionado hace poco cuando fue al piso, yo estaba justo ahí, que la ley es de 1929, la ley que hoy establece las 48 horas semanales. Es decir, es un dato que invita a pensar, bueno, el mundo del empleo cambió un montón, podemos discutir esto. Obviamente las empresas, son refractarias a esa idea, porque pensemos que si vos vas a... La gran duda, me parece, del sector privado es, trabajás menos, pero yo tengo que absorber más empleados, ergo tengo un mayor costo. El argumento del otro lado es, no, porque ese empleado tiene una mayor productividad, porque pasa más tiempo libre, porque está más descansado, porque tiene más vida de ocio, más vida familiar. Es un gran debate que para mí lo que está de fondo es el mercado laboral que viene. Claro. ¿Va a haber empleo, pleno empleo, como la salida de la Segunda Guerra Mundial o a mediados de la década del 70? ¿O eso no va a existir más y tenemos que discutir economía popular, reducción de la jornada de trabajo? De hecho, empleo registrado hay cada vez menos. Lo que sí en alza es el informal. Y aún en los registrados te digo que la gente no termina haciendo 8 horas. Hay quienes laburan más de 8 horas. La verdad que un ciudadano promedio hoy, para poder llegar a fin de mes, está laburando entre 10 y 12 horas. Y lo que empezó a notarse con el empleo registrado es que ya no te alcanza ese solo trabajo, cuando en alguna época sucedió en la historia de este país, uno tenía un solo trabajo registrado y con eso podía subsistir y hacer otras actividades por fuera que no tendrían que implicar más trabajo aún para que pueda llegar a fin de mes. Todo ese contexto hoy no existe. No existe tal cual, y te agrego más. En algún momento de la historia, con un solo trabajo por familia, vivía la familia. Hoy ya te diría que tal vez ni siquiera con madre y padre, siendo la familia más tradicional, claro, con 2 trabajos. Sí. Es muy padre, triste. Padre, madre, no importa. Sí. Con dos salarios tampoco por ahí te alcanza. Entonces es muy complejo, por eso digo que el debate es súper sofisticado, es muy profundo y no sé si le va a dar los tiempos al oficialismo, por un lado, en el trámite legislativo y después un poco como lo que dijiste, porque ya algunos diputados del oficialismo empiezan a decir, bueno, esto va por sector, habría que ir probando qué área o qué rubro de la producción lo permite, cuál no. Entonces ahí todas esas cosas empiezan a complejizar aún más la discusión y eso no está claro. Y además te lo profundiza más por sector, todos los sectores son diferentes, pero además dentro del mismo sector las personas tienen
diferentes puestos en ese sector de trabajo. Sí. Entonces no es lo mismo alguien que está en una línea, en una fábrica, al que es el administrativo o el que prueba los productos, los artefactos. No es lo mismo, o sea, si mirás cada trabajo y cada sector, tenés un montón de opciones para ver cómo regularlo. Entonces es bastante complejo. Pero esto no sería lo más complejo. Lo más complejo es seguir apostando a medidas progresistas o de avanzadas en un país que económicamente va siempre a la baja, ¿no? Donde la economía es lo más complejo, lo que no se termina de subsanar. Claro, bueno, por eso el escenario y el contexto es muy complejo. Vos tenés una inflación elevadísima y, como decíamos recién, hay un mercado formal que no crece hace mucho, que son 6 millones de trabajadores. Entonces terminás legislando para un universo pequeño, muy chico, entre comillas, sí, con muchas comillas, privilegiado. Ya claro, sabemos que no es así, pero me entendés lo que te quiero decir. Mm. Y bueno, nada, todo eso son temas muy difíciles de abordar. Como decís, la inflación me parece que es hoy el principal tema y la informalidad es otro de los principales temas. De hecho, mañana arranca a debatirse lo que tiene que ver con IVA, sí, y va un poco en línea con eso, ¿no? totalmente. Es decir, hay sectores que no llegan, Pabli, entonces los tenemos que... Sí, me están corriendo con los tiempos, dale. pero seguís obviamente con toda la información aquí en la pantalla de TV, así que gracias por estos minutos, compañeros, después lo seguimos Por favor. charlando. Te mando un Gracias, beso. Pablo Varela. Vamos a mis proyectos, que Carlos Selva tiene otra de sus iniciativas. La trazabilidad de la pesca es un proyecto que lo he presentado por segunda vez, que ha tenido muchísimo trabajo de los distintos asesores, de los mismos legisladores han hecho un aporte. Yo lo presenté por primera vez en 2018, la segunda vez en 2021, con un consenso muy importante. Estamos esperando, creo que es uno de los debates que hemos dado con mucha profundidad, porque digamos, el tema proteínas, para poder comercializar proteínas, la exigencia de la trazabilidad va a ser algo impostergable. Así que creemos que vamos a lograr los consensos necesarios. Ha habido muchas reuniones con la Secretaría de Pesca y es un proyecto que tiene consenso de la oposición también, o sea que es algo que, digamos, se podría llegar a definir como una política de Estado. Y ahora el cierre de agenda con Sebastián Murstein. Pero hablamos anteriormente de lo que pasó, ahora será el turno de hablar del futuro, no tan lejano, porque hoy, detrás mío, en esta sala 1 del anexo A las 14 horas está convocada la Comisión de Educación, presidida por Blanca Osuna, del bloque oficialista, con la presencia como invitado principal de Jaime Persic, quien es el ministro de Educación de la Nación, para empezar a delinear este plan de financiamiento educativo que tiene como principal eje incrementar el porcentaje del PBI que se le destina a la educación obligatoria, también incluir la obligatoriedad de la sala de 4 años a nivel nacional. Bueno, un montón de aristas que tiene que ver con mejorar algo que para mí es fundamental, que es la educación, en este caso la educación pública, y mejorarla para tener un futuro mejor. Mañana será hasta el momento la última comisión que tenemos apuntada en la agenda parlamentaria. Desde las 11 horas ingresó finalmente este proyecto de devolución de IVA que ya se está implementando, pero bueno, mañana en la Comisión de Presupuesto y Agenda, presidida por Carlos Heller, va a empezar a tratarse de manera ya formal para que se reglamente esta devolución para alrededor de 20 millones de personas que realicen compras de elementos de la canasta básica, higiene personal, con tarjeta de débito, algo que ya está corriendo desde hace 10 días aproximadamente. Perfecto, bueno, Seba, entonces vamos a abordar, seguramente vas a seguir con la continuidad informativa aquí en la pantalla, con lo que se viene en la Comisión de Educación, que es lo más inmediato, a partir de las 2, dijiste, de las 14 horas. Exactamente, en esta sala 1, 14 horas está citada la Comisión de Educación. Perfecto, compañero, bueno, te dejamos a vos con la información, con Pato Méndez, y nos reencontramos mañana. Perfecto, hasta luego.
Se va Murstein, nos vamos nosotros también. Sigan con más de TV Noticias, estos de TV Noticias, sigan con más de TV, que ya viene la primera mañana, viene Pato Méndez, vienen las comisiones y toda la información. Chau, chau.